Las funciones trigonométricas y sus razones. Las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Todas las funciones trigonométricas trabajan en función de un ángulo. Esta representación que aparece acá es un ángulo que puede ser representado con cualquier letra del alfabeto español o griego generalmente. ¿Sí? Aquí puede haber una A, una B, una C, etcétera, etcétera. Aquí en este caso tenemos una letra griega llamada beta. Entonces, todas las funciones trigonométricas trabajan en función de ángulos. Y las funciones trigonométricas son aplicadas solo a triángulos rectángulos. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Aquel triángulo que tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados. ¿Qué es lo que hace la función trigonométrica? Relacionar los ángulos de cualquier triángulo rectángulo, relacionarlo con sus lados. Entonces miremos aquí cuáles son las razones de cada una de estas funciones. Estas son las razones de las funciones trigonométricas, o sea, la relación de su ángulo con los lados. La razón trigonométrica del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La razón trigonométrica de la función coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La razón trigonométrica de la función tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora miremos aquí que las demás funciones trigonométricas sus razones son recíprocas a las anteriores. Miremos aquí, por ejemplo, ¿cuál es la recíproca de la tangente? Es la cotangente. ¿Cuál es la recíproca del coseno? La secante. ¿Cuál es la recíproca del seno? Cosecante. Por esa razón de reciprocidad, que es una propiedad, aquí en las razones intercambiamos los elementos de la razón. O sea, el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. Entonces, como la cotangente es la recíproca de la función tangente, entonces miremos aquí que sus lados han sido recíprocos. Entonces, el cateto opuesto pasó a ser denominador y el denominador pasó a ser numerador. Y así se aplica para todas las demás funciones, miren, la reciprocidad. Ahora, esa relación depende en el ángulo donde estemos analizando, ¿sí? Por ejemplo, si me paro aquí, en este ángulo beta, con la función seno, y le aplico su razón, recordemos que cuando hablamos de cateto opuesto, lo opuesto es lo que está al frente de nosotros, y lo adyacente es lo que está a nuestro lado. Entonces, recordemos, lo opuesto es lo que está al frente, y lo adyacente es lo que está a nuestro lado. Si nos paramos acá en este ángulo beta y aplicamos la función seno, entonces aquí utilizamos la razón trigonométrica del seno para relacionar este ángulo con sus lados. Entonces apliquémoslo. Seno de beta, entonces hemos parado aquí en este ángulo. Entonces, ¿qué dice la razón del seno? Que es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que el cateto opuesto, si estoy parado aquí, sería el lado que C. Y la hipotenusa sería A. O sea que esta razón se convertiría en C sobre A. Donde aparece cateto opuesto, pues lo cambio por ¿quién? Por C. Y la hipotenusa por el valor o por la representación de la hipotenusa, que es en este caso la A. Si me paro en este ángulo beta y aplico la función coseno, ¿cuál sería su razón? Si estoy parado aquí, con coseno. Entonces miremos la razón. Dice que el coseno es cateto adyacente. Si estoy parado aquí, entonces ya el cateto adyacente sería el que está a mi lado. O sea que sería B sobre la hipotenusa, que sería ¿quién? A. O sea que esta razón se convertiría en B sobre A. Si aplico la función tangente para este ángulo y me paro aquí, entonces la razón que dice, si estoy parado aquí con tangente, sería cateto opuesto, que es el que está al frente, sobre el cateto adyacente, que es el que está a mi lado. O sea que esta razón se convierte en C sobre B. Y así sucesivamente se aplican
las razones para cada función. Ahora, esto varía de acuerdo al ángulo que esté analizando, ¿sí? Por ejemplo, si voy a analizar este ángulo, vamos a mirar, si vamos a analizar ese ángulo, vamos a hacer una representación aquí. Si yo analizo beta y no que me paro aquí en este ángulo y lo voy a analizar este ángulo y le aplico la función seno, entonces sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Si estoy parado aquí, ya el cateto opuesto, el que está al frente, sería B y la hipotenusa A. O sea que esta razón se me convierte en B sobre A. Si aquí en este ángulo me paro con la función tangente, entonces ya esto va a cambiar de la siguiente manera. Si estoy parado aquí, sería cateto opuesto con la tangente. Cateto opuesto, ¿sí?, que sería B, sobre el adyacente, que sería C, que está a mi lado. Entonces esta razón se convierte en B sobre C, y así sucesivamente.